primeros cristianos son las primeras personas que empezaron a seguir a Cristo. No se distinguían por su vestido, ni por sus insignias, ni por tener una ciudadanía diferente. Cada uno de los primeros cristianos ocupaba un lugar en la estructura social de su tiempo, el mismo que tenía antes de convertirse. Si eras esclavo, no suponía un avance en la escala social, por ejemplo. No eran distintos de los demás, su forma de vida era cotidiana. Los cristianos, por ser cristianos, en ningún momento se diferenciaban por el lenguaje que utilizaban, ni por el país del que procedían. Llevan la misma vida que tenían con anterioridad, pero llenos de gozo pleno, que no tenían en su vida sin Dios. Siguen el pensamiento del amor, la misericordia de Dios y el bien al prójimo. Todas las historias que cuentan cómo era la vida de los primeros cristianos están recogidas en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta la iglesia primitiva, con las epístolas paulinas de Pablo de Tarso, que fue uno de los primeros cristianos. Cuenta la práctica de las primeras comunidades, las crisis que sufrieron en sus inicios y los retos y amenazas que provenían de otras religiones como el judaísmo o el paganismo. La palabra mártir proviene del griego y significa testigo. Se utiliza para aquellas personas que prefieren dar su vida y morir que renunciar a su fe y negarla. Son recordados como héroes, ya que muestran su verdad a través de la conservación de la fe. Conocemos los martirios de estos cristianos gracias a las actas de los mártires, que son unos documentos en los que se encuentran las fases por las que pasaba un mártir. Estos actas eran escritos por las autoridades romanas. En cuanto a los primeros mártires cristianos, podemos hablar de todos los apóstoles, de San Sebastián, de Santa Inés, de San Vicente. Durante el primer siglo, los cristianos de Roma no tuvieron cementerios propios, pero sí poseían terrenos donde enterraban en ellos a sus muertos. San Pedro fue enterrado en la ciudad de los muertos y fue sepultado en la segunda mitad del siglo II. En la primera mitad del siglo II se empezaron a enterrar a sus muertos bajo tierra. Las catacumbas son antiguos cementerios que se encuentran situados bajo tierra, que solía ser utilizado por los cristianos, en Roma principalmente. Las cristianas eran las más numerosas. Comenzaron en el siglo II y continuaron hasta el siglo V. Primero fueron utilizadas como lugar de sepultura, más tarde como lugar de refugio para celebrar la Eucaristía y por último como santuario para los mártires. Llevaban a cabo estas prácticas para asemejarse a Jesús cuando fue sepultado.